El tema más importante de la Biblia ha sido motivo de gran fanatismo, surgimiento de sectas peligrosas, suicidios colectivos, falsas predicciones y divisiones irreconciliables en la Iglesia. El regreso de Cristo en el contexto de los últimos tiempos es quizá el tema más mal interpretado de la Biblia, rodeado de abusos, especulaciones y manipulaciones conspiranoicas. Si la Biblia es inspirada por Dios y dice la verdad, ¿cómo es posible que existan tantos desacuerdos entre los estudiantes de la Biblia respecto a este tema? Con todo esto, ¿podemos conocer la interpretación correcta? ¿Debemos conformarnos con entender los rudimentos de la Biblia y dejar a un lado la mayor parte de los escritos de Isaías, Daniel, Juan en el Apocalipsis y las enseñanzas mismas del Señor Jesús respecto a este tema? ¿Estamos condenados a ser manipulados y engañados si pretendemos saber más acerca de los eventos concernientes a la segunda venida de Cristo? Para saberlo, quédate conmigo. Yo soy Luis Disidente. La escatología, el estudio de la doctrina de los últimos tiempos en relación con la profecía bíblica, ha sido tema de debate en la Iglesia desde el principio. Uno de los propósitos principales de las dos cartas de Pablo a los creyentes en Tesalónica fue corregir las ideas falsas e inquietantes que tenían acerca de la segunda venida de Cristo. Uno de los asuntos más debatidos por los cristianos es el momento en que sucederá el arrebatamiento o rapto, cuando Cristo se llevará consigo a los creyentes vivos y muertos, y cómo se relaciona esto con los terribles eventos que se describen en el libro del Apocalipsis. Los cristianos que creen que la Biblia es la palabra infalible e inerrante de Dios están de acuerdo en que los importantísimos eventos de los últimos tiempos sucederán literalmente, tal como se cumplieron las predicciones de la primera venida de Cristo. Afirman en particular que los eventos del arrebatamiento, del Día del Señor y de los 1000 años del reinado de Cristo, el milenio, ocurrirán realmente en el futuro, en el tiempo preestablecido por Dios. Hay, sin embargo, desacuerdos importantes en cuanto a cuándo y cómo sucederán estos eventos y quién estará involucrado. Los desacuerdos principales tienen que ver con preguntas como: ¿pasará la Iglesia por la gran tribulación? ¿En qué momento de los últimos tiempos tendrá lugar el arrebatamiento? ¿Cuándo empezará la ira de Dios? ¿Quedará confinada solamente a la batalla de Armagedón? Si la Biblia es infalible, inerrable, si es la palabra de Dios, podemos esperar encontrar respuestas a estas preguntas específicas en ella, abriéndonos paso entre las diferentes escuelas de interpretación y corrientes de pensamiento. Casi todos están de acuerdo en que la Biblia enseña que la Iglesia será arrebatada antes de la ira final de Dios sobre los impíos durante el día del Señor. Pablo explícitamente dice que, habiendo sido ahora justificados por su sangre, la de Cristo, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, Romanos 5:9. Que Jesús nos libra de la ira venidera, Primera de Tesalonicenses 1:10. Y que no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Primera de Tesalonicenses 5:9, comparar con Apocalipsis 3:10. La pregunta es: ¿en qué consiste la ira de Dios? Y en contraste con esto, ¿qué es la ira de Satanás, quien ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo? Apocalipsis 12:12. Las respuestas a estas preguntas son determinantes debido a que muchos creyentes confunden el día del Señor con la gran tribulación del anticristo, negando con esto que la Iglesia pasará por la gran tribulación advertida por el mismo Señor Jesús. Si el mundo os odia, dijo Jesús, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Juan 15, 18 y 19. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 21 y 22. Pablo recordó a Timoteo que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, y agrega: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Segunda de Timoteo 3, 1 y 12. Es verdad que los cristianos han sufrido persecución a lo largo de la historia. Sin embargo, hay pasajes explícitos de una persecución sin igual en los últimos tiempos a la que el Señor Jesús llama gran tribulación.
Principios de interpretación. Como anteriormente lo señalé, hay diferentes sistemas o escuelas de pensamiento que ofrecen su propia interpretación bíblica acerca de los últimos tiempos. Para que nuestro sistema de interpretación, o sea, nuestra hermenéutica, sea válido, debemos seguir reglas específicas que no contradigan la Biblia, manipulándola para que diga lo que nuestro entendimiento en particular, nuestra teología o especulaciones quieren decir, que es lo que precisamente ha ocurrido en el estudio de los últimos tiempos. Los siguientes principios de interpretación han sido usados por creyentes honestos a lo largo de la historia. Interpretación literal. La Biblia debe ser interpretada en su sentido común, natural y normal, esto es, literal, permitiendo por supuesto los simbolismos y figuras de lenguaje obvios. Martín Lutero se refirió a esto como el principio de interpretación literal, exponiendo las escrituras por su sensus literalis. Muchos de los avances de la erudición bíblica de la Reforma fueron el resultado de la aplicación de este solo principio. Dicho principio quiere decir en su sentido y aplicación más sencillos que leamos y evaluemos las escrituras con la misma comprensión normal de palabras y lenguaje simbólico que empleamos al leer otros libros serios o al mantener cualquier conversación seria. Este principio encuentra fuerte confirmación en la manera en que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida de Cristo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento contiene 300 profecías acerca de la primera venida de Cristo. Aunque muchas de esas profecías están duplicadas, al menos fueron predichas 60 facetas distintas de la vida y ministerio de Cristo, y todas ellas fueron literalmente cumplidas sin excepción. No es cuestión de fe ciega el esperar que las muchas profecías relacionadas con la segunda venida de Cristo se cumplan de la misma manera. La profecía que no es literalmente cumplida no es verdadera y demuestra que no es más que especulación humana equivocada. Nuestra confianza en la palabra de Dios se renueva al saber que es literalmente verdadera, algo que todos podemos entender y en que los eventos que en ella se describen ocurrirán realmente según el plan y tiempos soberanos de Dios. Este principio evita que busquemos un significado oscuro, alegorizado, sobreespiritualizado de la Biblia. Segundo principio, contexto. Tiene que ver con el contexto de una palabra, expresión o pasaje más grande. A veces se requiere un buen conocimiento del libro de la Biblia que se está estudiando, la interpretación cuidadosa de una idea o principios dados a la luz del énfasis general y naturaleza del libro, como también a la luz de su contexto inmediato. El contexto involucra a las personas a quienes está dirigido el pasaje, su marco histórico y la situación en la que se encuentran. Como dice el dicho, un texto fuera de contexto es un pretexto. Tercer principio. Comparar escritura con escritura. Una palabra, frase o concepto debe ser primeramente estudiado según el uso del libro de la Biblia donde se encuentra y después a la luz de cómo se emplea en otros pasajes. Cuando un texto no es explícito acerca de una verdad, no debería sacarse ninguna conclusión acerca de aquella verdad hasta que se han estudiado todos los pasajes relevantes. Por supuesto, algunos pasajes no son tan claros como otros, y algunas verdades están más implícitas que explícitas. Cuando este es el caso, aquellas verdades que están más implícitas necesitan siempre ser entendidas a la luz de aquellas que están más explícitas, y nunca al revés. Debido a que las escrituras son siempre su mejor intérprete, la interpretación cuidadosa añadirá siempre claridad y profundidad a nuestro entendimiento de ellas para evitar especulaciones. Cuarto principio, no se aceptan antinomias. Una antinomia es una contradicción entre dos principios racionales, según el diccionario de la Real Academia Española. Después que han sido cuidadosamente estudiados y comparados todos los pasajes relacionados con un asunto específico, ninguna interpretación resulta válida si verdaderamente no armoniza con todos los pasajes. Si la palabra de Dios es sin error, no puede contradecirse. Algunos intérpretes tratan de comparar las antinomias bíblicas aparentes con los rieles paralelos del ferrocarril que están claramente separados donde uno está parado, pero que parecen converger a la distancia. Sin embargo, la realidad es que cuando lleguemos a la línea del horizonte y más allá, los rieles continúan separados y nunca van a converger. De igual manera, las ideas que son mutuamente excluyentes nunca pueden reconciliarse, sin importar cuánto sean llevadas a cabo sus implicaciones. De manera que si dos pasajes parecen contradictorios, significa que no conocemos todavía la verdad y no debemos tomar ninguna posición,
Por el contrario, debemos seguir buscando. Finalmente encontraremos un común denominador que armonizará perfectamente los pasajes en cuestión. Entonces sí tenemos la verdad, pero no antes. Es esencial entender que en la palabra de Dios no hay antinomias, o sea, que no puede contradecirse. Quinto principio: predicciones cercanas lejanas. La profecía puede funcionar en dos niveles de cumplimiento. En el primer nivel hay una predicción cercana, divinamente revelada, relacionada con el suceso que ocurrirá pronto. Pero en el segundo nivel hay una predicción lejana que corresponde a un cumplimiento futuro o en los eventos de los últimos tiempos. Para que una interpretación cercana lejana sea válida, debe ser claramente permitida por el contexto, por el sentido de las palabras y por ser consecuente con el resto de las escrituras. El estudio cuidadoso de varios textos de la Biblia nos revelan en relación con un evento profético dado que las diferentes terminologías y estilos de los escritores describen el mismo evento o asunto con una veracidad constante y semejante, aunque no lo hagan frecuentemente con los mismos detalles y desde la misma perspectiva. Mirando la primera venida de Cristo vemos este principio en acción. El Salmo 22, escrito por David, le da al lector una perspectiva de la crucifixión de Cristo, mientras que Isaías 53 nos da otra del mismo hecho. Y Daniel 9:26 explícitamente dice: «El Mesías será muerto y no tendrá nada». O el contexto o la similitud de los eventos descritos deben estar presentes para que podamos hacer una conexión entre los pasajes en disputa. Pero cuando existe un genuino enlace, las diferentes perspectivas encontradas en los varios pasajes nos dan una comprensión más completa del mismo evento. Además, el Nuevo Testamento fue escrito para la Iglesia y debe ser entendido desde la perspectiva de ella, incluidos los judíos cristianos, más que desde la perspectiva de Israel, excluida a la Iglesia. Por otro lado, los libros del Antiguo Testamento tratan principalmente los sucesos de los últimos días desde la perspectiva de la nación de Israel. El discurso de Cristo en el Monte de los Olivos es el que nos permite alinear los eventos proféticos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Muchos de los pasajes del Antiguo Testamento no fueron claros para aquellos que los escucharon o leyeron por primera vez. El pueblo de Dios no estaba seguro si un cierto pasaje profético estaba relacionado con su propia época o con el futuro. El lenguaje bíblico clarifica algunas incertidumbres cuando aplicamos el quinto principio de predicciones cercanas lejanas. Hoy tenemos la gran ventaja de poder mirar al pasado y aprender por el cumplimiento de la profecía revelada en el Nuevo Testamento y reconocida en la historia subsecuente. A Daniel le fue dicho: «Guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Daniel 12, 4 y 9. Por tanto, cuando llegue el fin de los tiempos, la Iglesia dispondrá de una amplia base histórica para el entendimiento de muchos de los pasajes proféticos que hasta entonces fueron un misterio. La historia es una fuente de discernimiento profético para aquellos que estudian cuidadosamente la palabra de Dios. Por ejemplo, desde que Israel tomó posesión de su propia tierra en 1948, tenemos una perspectiva de la profecía que antes de ese evento tan importante no tenía sentido literal, prestándose a interpretaciones alegorizadas o sobreespiritualizadas de parte de muchas iglesias históricas, que hoy día mantienen esas interpretaciones debido a sus compromisos institucionales o corrientes de pensamiento. Y por otra parte, muchas iglesias independientes han caído en especulaciones conspiranoicas, falsas predicciones, fanatismo irracional y de falsos líderes peligrosos manipuladores que aseguran tener una interpretación especial, una revelación especial para entender las escrituras referente a los últimos tiempos. En conclusión, estos 5 principios te garantizarán una interpretación fiel a la revelación de Dios en las escrituras y te evitará mucha confusión y pérdida de tiempo. Sin embargo, debes saber también que este tema, como todo en la Biblia, es un tema de gran responsabilidad espiritual. Me refiero a que este tema es una espada de doble filo para aquellos que no les interesa estar en paz con Dios y no tienen una relación personal con su Hijo Jesucristo. Es una trampa también para aquellos que en lugar de aprender, se dedican a criticar y a juzgar todo lo que se les comparte, en base a una enseñanza o tradición basada más en una denominación o escuela de pensamiento más que en una sana exégesis de la Biblia. Por otra parte, si nunca has leído la Biblia,
Si no asistes a ninguna iglesia, pero te sientes atraído por este tema, si deseas saber sinceramente quién es Jesucristo por encima de rumores y prejuicios, ten la seguridad de que a Dios le interesa revelarte lo que tiene planeado hacer en el futuro. No dudes ni por un segundo en responder a su llamado, y Él cambiará tu vida. Me interesa mucho saber de ti en la caja de comentarios. Si este video te gustó, deja un like si quieres y compártelo en tus redes. Con eso me ayudas mucho para seguir produciendo esta clase de videos. Saludos a la distancia y hasta la próxima.